¿Qué puede llevar a una pareja a matar? Es la gran pregunta que os lanzo hoy porque el episodio de este podcast va a tratar sobre asesinos que llevaban a cabo sus fechorías en compañía, bien ayudados de su fiel compañero o compañera de vida, bien junto a un amigo o bien junto a un familiar. Os va a sorprender la gran cantidad de casos que hemos encontrado en los que dos personas actúan en pareja para convertirse en asesinos en serie. Un tema poco conocido pero aún más interesante si cabe. Porque si creemos que es difícil que un killer acabe con un sinfín de vidas, muchas son las preguntas que nos surgen cuando estos atroces actos se cometen en pareja. ¿Es un trastorno? ¿El deseo de matar nace de uno de los dos miembros en cuestión o es compartido por ambas partes? Con este capítulo, a través de varias parejas asesinas icónicas, trataremos de dar respuesta a algunos de los interrogantes. En primer lugar, tenemos a Fred y Rosemary West. Esta pareja británica cometió una serie de asesinatos en Gloucestershire, Inglaterra, entre 1967 y 1987. A ambos se les atribuyen al menos 12 asesinatos, incluidos los de sus propios hijos, además de abusos sexuales y enterramientos clandestinos en su propiedad. Fred West nació en 1941 y Rosemary West en 1953. Su historia está marcada por la depravación, el abuso y finalmente los asesinatos que cometieron durante largos años. Lo cierto es que Fred, desde que era muy joven, mostró signos preocupantes de psicopatía y comportamiento antisocial. De hecho, dicen que fue abusado sexualmente por su madre y que él haría lo propio con su hermana, algo que le marcaría para siempre. A los 15 años dejó la escuela y empezó a trabajar. Muy pronto empezó a cometer delitos menores como el hurto, es decir, que tenía antecedentes relacionados con la violencia y claras evidencias de ser un individuo perturbado ya por aquel entonces. Rosemary, por su parte, era una mujer que se dedicaba a la prostitución y que tenía su propia historia de abuso y traumas. Hay que destacar que no era la primera esposa de Fred, sino que antes de conocerla, este hombre había estado casado en otras dos ocasiones. La primera víctima de Fred fue un niño de 4 años al que atropelló accidentalmente con una furgoneta de helados. Posteriormente acabaría con Anne McFall, una chica con la que tuvo una relación y a la que dejó embarazada, aunque esta vez sí que fue a propósito. Como no quería tener más hijos, decidió quitarle la vida y la enterró en un prado. En 1971, Rose, su mujer, acabó con Charmaine, hija de Fred, con una de sus anteriores esposas, Rena. Solo tenía 8 años cuando Rose le quitó la vida. Se cree que pretendía evitar que contara las torturas a las que sometían por entonces a Heather, la primera de las hijas del matrimonio. Posteriormente, Fred acabaría también con Rena, su exmujer y madre de Charmaine, cuando la mujer fue hasta la casa para preguntar por su hija, pues llevaba días sin tener noticias de ella. En 1972, la pareja, ya con varias muertes a sus espaldas, contrajo matrimonio, engrosando así una de las historias criminales más macabras del Reino Unido. La pareja estableció su hogar en Cromwell Street, donde cometieron una serie de crímenes horribles que marcarían sin duda a la sociedad. Establecieron una relación tóxica y destructiva que, por desgracia, no solo afectó a la pareja. Fred y Rosemary empezaron a seleccionar víctimas jóvenes vulnerables en las que iban incluidas sus propios hijos, así como a chicas de la calle y estudiantes, para llevar a cabo sus peores fantasías. Los crímenes de los West involucraban abusos sexuales extremos, torturas horripilantes y asesinatos brutales. Utilizaban métodos macabros para deshacerse de los cuerpos, enterrándolos en el jardín de su casa, en el sótano o desmembrándolos para luego deshacerse de ellos de manera más discreta. Este oscuro modus operandi les permitió llevar a cabo sus crímenes durante años sin ser descubiertos. A ojos de la comunidad llevaban una vida aparentemente normal. La última víctima conocida de los West fue Heather, la primera hija del matrimonio, a la que asesinaron en 1987 cuando tenía 16 años, pero no cesaron los abusos. De hecho, siguieron abusando sexualmente de otra de las hijas y fue esta la que lo contó al resto de hermanos y a los compañeros del instituto. Por este motivo, la policía comenzó a investigar denuncias de acoso infantil en la casa de Rose y Fred en el año 1992, a raíz de lo cual los investigadores se plantaron en la casa de los West cuando al fin obtuvieron la orden en 1994 y descubrieron el horror. Había varios cuerpos enterrados en el jardín y en otras ubicaciones del terreno, lo que llevó al arresto de la pareja. Primero se detuvo solo a Fred. Hubo que esperar hasta abril de 1994 para que Rosemary fuera
fuera también encarcelada. En 1995, mientras esperaba juicio, Fred West se quitó la vida en prisión y allí encontraron una nota con un dibujo de una lápida y la siguiente frase en el mismo: con amorosa memoria, Fred West, Rose West. Descansa en paz donde no cae la sombra. En perfecta paz él espera a Rose, su esposa. Fred West fue incinerado finalmente el 25 de marzo de dicho año y a su sepelio solo acudieron 3 de sus hijos. Rosemary West, por su parte, sí que fue juzgada y condenada por su participación en al menos 10 asesinatos, aunque la diferencia con respecto a su marido es que ella jamás confesó ninguno de los crímenes, pero aún así fue condenada a cadena perpetua. El juez, de hecho, recomendó que nunca más volviera a pisar la calle, aunque la recomendación no sería muy tomada en cuenta, pues en 2002 un juez supremo dijo que Rosemary podría ser liberada en 2019, cuando tuviera 66 años, algo que nunca ocurriría porque tuvo problemas en prisión. Rosemary tuvo que ser trasladada del centro penitenciario porque una reclusa la amenazó de muerte. De hecho, actualmente sigue entre rejas. El caso de los West conmocionó al Reino Unido y al mundo entero, generando un intenso escrutinio de los fallos del sistema judicial y los servicios sociales que no lograron proteger a las víctimas. La historia de Fred y Rosemary West ha sido objeto de numerosas investigaciones, libros y programas de televisión, y su casa en Cromwell Street fue demolida para borrar cualquier rastro del horror que una vez albergó. Su legado sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros que pueden surgir cuando el mal se encuentra con la vulnerabilidad humana. Otra de las parejas más conocidas por su historia criminal es la que conformaban Paul Bernardo Till y Karla Homolka, conocidos como el Ken y la Barbie asesinos. Esta pareja canadiense cometió una serie de violaciones y asesinatos en la década de los 90 en Ontario, Canadá. Paul Bernardo Till nació en 1964 en Scarborough y, a diferencia de otros tantos killers que hayamos repasado en este podcast, tuvo una infancia completamente normal. Puede decirse que incluso fue feliz. El niño fue creciendo hasta convertirse en un adolescente apuesto y atractivo. Era alto y rubio, el perfil que atraía a todas las chicas de su edad. En 1987, tras años de estudios, se convirtió en contable y fue ese mismo año cuando conoció a Karla Homolka, una mujer que le iba a marcar en lo más profundo. Tenía 23 años cuando se topó con la joven e inocente Karla, que tenía entonces 17 años y cuyos padres eran unos checoslovacos refugiados en Canadá. Paul Bernardo desplegó su arsenal de encantos para conquistar a esta joven, quien se convertiría en su novia y posteriormente en su mujer. A ojos de todos, Paul y Karla hacían la pareja perfecta. Los dos rubios, guapos, inteligentes y con toda la vida por delante. Eran el Ken y la Barbie. Nadie podía imaginarse que detrás de esta pareja de postal se escondían dos auténticos asesinos en serie. Paul Bernardo, de hecho, ya era un criminal antes de conocer a Karla, pues este hombre era conocido como el violador de Scarborough. Cometió múltiples agresiones sexuales en esa ciudad de Ontario, que se sepa por lo menos 8, aunque se cree que intentó violar a otras 19. Su modus operandi era siempre el mismo: acechaba a mujeres jóvenes después de que se bajaran de los autobuses por la noche y posteriormente abusaba de ellas. A medida que iba cometiendo estas agresiones, iba escalando también en la violencia que ejercía contra las chicas. Karla, por su parte, era la mayor de 3 hermanas y una vez terminado el instituto empezó a trabajar en una clínica como veterinaria. Poco a poco la chica fue estrechando lazos con Paul Bernardo, quien no dudaba en relatarle a esta chica, que por entonces tenía apenas 17 años, las atrocidades que les hacía a otras mujeres. Sorprendentemente se dio cuenta de que a Karla no le horrorizaba lo que le contaba, todo lo contrario, parece que compartía sus fantasías. Cuando llevaban 3 años de relación, en 1990, Paul Bernardo empezó a cansarse y a fijarse en su cuñada, Tammy Homolka, la hermana de Karla, que tenía entonces 15 años. Por loco que parezca, a la pareja de Paul Bernardo no le escandalizó que éste se sintiera atraído por su hermana. De hecho, decidió colaborar para que el hombre obtuviera lo que quisiera del adolescente. Y así llegamos hasta el 23 de diciembre de 1990. Aprovechando que Karla trabajaba en una clínica veterinaria, como os he contado anteriormente, la mujer cogió un anestésico que había robado previamente y lo vertió en la bebida de su hermana Tammy para adormecerla. Posteriormente, y ya con el resto de la familia dormida, Karla puso otra dosis de este anestésico en un pañuelo y se lo colocó en la nariz y en la boca a su hermana, que para ese entonces estaba ya inconsciente.
A continuación, Carla observó cómo su novio abusaba de su hermana pequeña y, no contentos con eso, lo grabaron todo para poder recordar aquel momento en un futuro. Tammy, que seguía inconsciente a causa del anestésico, empezó a ahogarse y fue en ese momento cuando la pareja paró la tortura, no sin antes borrar toda huella que los pudiera incriminar. La pareja avisó a la familia de que Tammy se encontraba mal y la chica fue llevada al hospital, aunque lamentablemente allí no pudieron hacer nada por su vida y terminó falleciendo. Los médicos determinaron que Tammy había muerto asfixiada con su propio vómito tras una noche loca bebiendo, que es lo que contaron Paul Bernardo y Carla. Pese a que en el rostro de la chica había huellas de la quemadura de un químico, no le dieron importancia, así que la pareja cree haberse librado del horrible crimen, lo que les dio alas para seguir cometiendo nuevas atrocidades. Si esa vez no les pillaron, ¿por qué iban a hacerlo ahora? Un año después, el 15 de junio de 1991, Paul Bernardo secuestró a la adolescente Leslie Mahaffey, que tenía entonces apenas 14 años. La llevó a la casa que compartía con Carla y durante días ambos la drogaron, abusaron de ella y lo grabaron absolutamente todo. Cuando se cansaron de la joven, decidieron asesinarla y para deshacerse del cuerpo recurrieron a una sierra, esparciendo posteriormente los trozos de la chica por un lago. Un par de semanas después, alguien que paseaba en canoa por el lugar se topó con los restos del cuerpo de Leslie e informó debidamente a las autoridades. Sin embargo, nada en aquel momento llevó a los investigadores a Paul ni a Carla. El 16 de abril de 1992, la pareja ya casada se creía cada vez más impune y entonces decidió actuar de nuevo. Su víctima en esta ocasión fue Kristen French, que tenía 15 años. Como hacían habitualmente, primero la drogaron y posteriormente abusaron de ella. Una vez consumadas estas torturas, decidieron desprenderse del cuerpo, aunque esta vez no le pondrían demasiado empeño, sino que se limitaron a dejarlo en una zanja cerca de un camino rural. La policía ató cabos y consideró que tanto a Leslie como a Kristen las había asesinado la misma persona o personas, pero desconocían quién podía ser el autor o autores. Los investigadores, eso sí, contaron con una declaración, la de un testigo que vio cómo secuestraban a Kristen y la hacían entrar en un coche. Esta persona en cuestión dio la descripción del mismo, sin embargo, se equivocó de modelo de vehículo. Mientras tanto, la ira de Paul Bernardo siguió en aumento, ya no solo hacia sus víctimas, también hacia la propia Carla. La mujer decidió irse a casa de unos amigos y acabar con esa relación en enero de 1993, después de recibir una gran paliza que la dejó en el hospital. Para entonces, la policía creía que Paul Bernardo podía ser quien se escondía detrás de las violaciones ocurridas en Scarborough y que, de momento, no tenían autor conocido. Decidieron preguntarle entonces a Carla y ésta accedió a cooperar con los investigadores, testificando contra su marido y acusándolo de haber violado a 30 mujeres. Poco después se confirmó que el ADN de Paul Bernardo fue hallado en varias víctimas de violación en la ciudad de Ontario y para entonces Carla decidió pedir un acuerdo de clemencia a cambio de testificar contra su marido en el juicio. El mismo tuvo lugar en 1995 y finalmente declaró la propia Carla. Además, se mostraron los horribles vídeos que la pareja se encargaba de grabar mientras torturaba a las chicas. Debido a la crudeza de los mismos, las sesiones fueron totalmente privadas y Paul Bernardo cambió varias veces de versión. Tratando quizá de ver minimizada su pena, algunas decía que las muertes de las chicas habían sido accidentales y otras que la culpable de las mismas había sido Carla. El 1 de septiembre fue condenado a cadena perpetua, aunque finalmente fue declarado peligroso violador, un calificativo que reciben ciertos agresores en Canadá, por el cual no pueden ser liberados nunca debido a su alto riesgo de incidencia. Paul Bernardo lleva desde entonces en la prisión de Kingston, en la que se encuentra solo para protegerlo de los otros presos. En 2018, tras 25 años entre rejas, pidió un permiso penitenciario, pero le fue denegado, pues nunca mostró arrepentimiento o remordimiento por lo que había hecho. Así que tiene muy complicado salir en libertad. La justicia, por su parte, llegó a un acuerdo con Karla Homolka del que posteriormente se arrepentiría. Y es que en un primer momento no encontraron los vídeos que probaban que ambos habían participado activamente en
en la muerte de las chicas, motivo por el cual el testimonio de Carla fue clave para poder encarcelar a Paul Bernardo. A cambio, a la mujer le cayeron solo 12 de condena, pese a que en esas imágenes se puede ver perfectamente que no fue manejada por su marido como ella trató de hacer creer, sino que fue una parte activa en los asesinatos y violaciones contra esas jóvenes. En 2005, y con su pena ya cumplida, Carla salió de la cárcel, se volvió a casar y tuvo 3 hijos en Quebec. Evitó volver a vivir en Ontario, la ciudad en la que habían cometido los crímenes, aunque la tranquilidad le duró más bien poco. En cuanto la prensa reveló que trabajaba como voluntaria en una escuela, saltaron todas las alarmas y los directores tuvieron que salir a la palestra a dar explicaciones ante la preocupación de los padres. Carla dio una entrevista a Radio-Canada ya en libertad y dijo que se sentía con la necesidad de ayudar a la gente después de lo que había hecho en el pasado y que nunca lo olvidaría. Aseguró que sentía que no merecía ser feliz y que lo que hizo fue terrible, aunque subrayó que no era plenamente consciente de lo que hacía, que estaba trastornada y que no fue capaz de pedir ayuda para dejar la relación con Paul Bernardo. Lamentó no haber tenido el valor de haber detenido a su marido y dijo que ella no inició los delitos, sino que se dejó llevar por las horribles fantasías de su pareja, algo que no volvería a ocurrir nunca más. Aseguró que si lo hizo fue solo porque entonces tenía apenas 17 años y tenía miedo a ser abandonada, pues estaba bajo el influjo de Paul Bernardo. Pese a que Carla y Paul Bernardo acabaron con Tammy, la hermana de la mujer, apuntó que su familia la seguía amando y que nunca la rechazaron, que tenía una relación muy linda con todos y que se sentía muy afortunada por ello. Aunque estaba en libertad, dijo que nunca se sentiría realmente libre por lo que hizo, ya que, aunque había abandonado la cárcel, se sentía en una prisión interior y esa, señaló, es la peor de todas. El Dr. Stone, que elaboró un índice de maldad, puso a esta pareja en el escalón más alto entre los torturadores y psicópatas. Sin embargo, los expertos que trataron con la pareja consideran que el que era un verdadero peligro era Paul Bernardo, pues tenía un 90% de rasgos psicopáticos, tales como gran estimación de sí mismo, tendencia a encandilar a las víctimas, gran capacidad para mentir, astucia, gran capacidad de manipulación, ausencia total de empatía o remordimiento, impulsividad e irresponsabilidad, entre otros. En cuanto a Carla, se considera que tenía un carácter manipulador, era egocéntrica y carecía de empatía, pero algunos expertos consideran que estaba fuertemente influenciada por su pareja, quien ejercía un control coercitivo sobre ella. Aunque era una participante activa en los crímenes y presentaba también algunos rasgos psicopáticos, estaba bajo la influencia y control psicológico de Paul Bernardo. Karla Homolka representa un caso complejo de criminalidad, donde la interacción entre la influencia de un compañero dominante y su propia predisposición a la conducta antisocial resultaron en actos de extrema violencia. Su caso sigue siendo estudiado en criminología como un ejemplo de cómo la dinámica de pareja puede influir en el comportamiento criminal. Y otra de las parejas más temibles que se recuerda es la que formaban Ian Brady y Mira Hindley. Estas dos personas llevaron a cabo horrendos asesinatos entre 1963 y 1965 en Manchester, Inglaterra. De hecho, dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva del Reino Unido, que aún a día de hoy se pregunta cómo es posible que sembraran el terror por las calles durante años sin llamar la atención. Ian Brady nació en Glasgow, Escocia, en 1938. Su infancia fue turbulenta, caracterizada por problemas de comportamiento y una temprana inclinación hacia la delincuencia. En 1961 conoció a Mira Hindley, quien nació en Manchester en 1942. Mira, que tuvo una infancia difícil con un padre abusivo, quedó rápidamente fascinado por Ian Brady. Su relación fue intensa y rápidamente se convirtió en tóxica y peligrosa. Movidos por sus impulsos, que se retroalimentaban los unos a los otros, empezaron a matar el 12 de julio de 1963. La primera de sus víctimas fue Pauline Reed, de 16 años. Mira la trajo a su coche con la excusa de buscar un guante perdido y Pauline fue llevada a Saddleworth Moor, donde Brady la agredió sexualmente y posteriormente la asesinó mientras Hindley observaba.
El 23 de noviembre de 1963, 4 meses después de dar muerte a su primera víctima, volvieron a hacer de las suyas y secuestraron a John Kilbride, un niño de solo 12 años. Mira lo llevó engañado a la pradera y allí le esperaba a Ian, que abusó de él para posteriormente asesinarlo. El arma con la que quería acabar con su vida no funcionó, por lo que finalmente terminó por estrangularlo y enterrarlo. Su cuerpo fue hallado en los páramos y vemos cómo otra vez Mira es cómplice. No participó en la muerte de John, pero sí en el engaño para llevarlo hasta la pradera. El 16 de junio de 1964, Keith Bennett, de 12 años, se convirtió en la siguiente víctima. Fue secuestrado camino a la casa de su abuela y esta vez ambos participarían en engañar al pequeño. Keith fue llevado a los páramos donde Brady lo estranguló. A diferencia de otros cuerpos, el de este niño nunca fue recuperado, lo que prolongó el dolor de su familia durante décadas. El 26 de diciembre de 1964, Leslie Ann Downey, de 10 años, fue secuestrada en una feria local. Brady y Hindley la llevaron a su casa, donde fue fotografiada, grabada, abusada y finalmente asesinada. Las grabaciones de este horrendo crimen, encontradas posteriormente, mostraron la brutalidad y el sadismo de la pareja. Tras todo ello, ambos la enterraron a la mañana siguiente en Sandalwood, guardando las 9 fotos que le hicieron, así como la grabación de vídeo en una maleta. El último de los asesinatos cometidos por Ian y Mira tuvo lugar el 6 de octubre de 1965. Edward Evans, de 17 años, fue asesinado en la casa de Brady y Hindley, golpeado con un hacha en la cabeza. Este crimen fue presenciado por David Smith, el cuñado de Hindley, quien posteriormente informó a la policía, llevando a la captura de la pareja. Este hombre dio una excusa para irse de allí y prometió regresar, pero nunca lo haría. Fue rápidamente a las autoridades a contar lo que había presenciado y delató a la pareja, que pasaría a convertirse en la más odiada de Reino Unido. Ni siquiera se sabe con certeza si estas fueron las únicas víctimas de Ian y Mira, pues desaparecieron decenas de niños por los pantanos cercanos sin dejar rastro, por lo que la cifra podría ser bastante mayor. Ambos fueron arrestados el 7 de octubre de 1965 y, durante el juicio, que tuvo lugar un año después, en 1966, fueron condenados a cadena perpetua. Él nunca mostró remordimiento, mientras que ella intentó limpiar su imagen sin éxito. Pero para entender este caso hay que profundizar en la pareja que formaban, así como en el carácter de cada uno de ellos, que terminó desembocando en los horribles crímenes. Ian creció en lo que podría decirse un ambiente de pobreza y abandono. Su infancia estuvo marcada por problemas de conducta y un temprano interés por la violencia. Desde joven, como os he comentado, mostró signos de comportamiento antisocial, siendo arrestado varias veces por pequeños robos antes de mudarse a Manchester, donde comenzó a trabajar como oficinista. Era lo que podíamos decir un psicópata clásico. Mostraba una falta total de empatía, manipulaba y además tenía un profundo sadismo. Desde joven, Brady estuvo fascinado por la literatura y filosofía nazi, así como por la violencia y el poder. Su intelecto y habilidades de manipulación le permitieron influenciar a Mira y controlar la dinámica de su relación. La mujer, por su parte, tampoco tuvo una infancia sencilla. Estuvo caracterizada por un hogar abusivo y una fuerte necesidad de afecto y aprobación. Conoció a Brady cuando tenía apenas 18 años y rápidamente se enamoró de él, llegando a verle como una figura poderosa e intrigante. En cuanto al perfil de Mira, tenía una personalidad sumisa y una necesidad intensa de aprobación, como os he dicho. Su deseo de ser amada y aceptada por este hombre la llevó a adoptar sus intereses y a participar en sus horribles crímenes. Aunque no inició los asesinatos, su complicidad y participación activa muestran una evolución hacia la crueldad influenciada por la relación con Ian. Mira también intentó justificar sus acciones a lo largo del tiempo, buscando redención, aunque sin mucho éxito. Mira actuó como facilitadora en muchos de los crímenes, utilizando su apariencia y género para atraer a las víctimas. Su participación, podríamos decir, fue crucial para el éxito de los planes de Ian, quien la veía como una extensión de sí mismo. Es un claro ejemplo de cómo la relación fue determinante en los asesinatos. Brady ejercía un control coercitivo sobre Hindley, quien a su vez encontraba validación en complacerlo. Esta dinámica de poder y sumisión permitió que ambos llevaran a cabo sus fantasías sádicas. A Ian le motivaba el deseo de poder, control y una fascinación sádica por el sufrimiento ajeno, mientras que a Mira la movía su necesidad de recibir la aprobación y el amor de Brady, lo que derivó en su participación activa en los
los crímenes por lealtad y devoción. El caso de Ian Brady y Mira Hindley es un sombrío recordatorio de cómo las dinámicas personales y las influencias tóxicas pueden llevar a actos de extrema maldad. Sus asesinatos no solo devastaron a sus víctimas y familias, sino que también dejaron una marca en la historia criminal del Reino Unido. La combinación de la psicopatía del hombre y la sumisión de la mujer creó un dúo letal cuyas acciones siguen siendo estudiadas por criminólogos y psicólogos hasta el día de hoy. Pasamos ahora a los conocidos como Lonely Hearts Killers, una pareja estadounidense formada por Raymond Fernández y por Martha Beck, que cometió una serie de asesinatos en la década de los 40. Esta pareja utilizaba anuncios clasificados para atraer a mujeres solitarias a quienes luego robaban y mataban a sangre fría. Raymond Fernández nació en Hawái en 1914 y creció en una familia con raíces españolas. Su vida cambió radicalmente tras sufrir una lesión craneal durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se cree que afectó a su personalidad y comportamiento. Martha Beck, por su parte, nació en 1920 en Florida y desde joven enfrentó problemas de obesidad y autoestima, lo que la llevó a tener dificultades para mantener relaciones personales. Raymond y Martha se conocieron en 1947 a través de una agencia de contactos para solteros, una conocida como Lonely Hearts Club, de ahí el nombre que posteriormente se les pondrá a estos asesinos. Él era un estafador profesional, utilizaba estas agencias para encontrar mujeres vulnerables, seducirles y robarles. Ella, al conocer a Fernández, se enamoró profundamente y abandonó a sus hijos para unirse a este hombre en su vida de crímenes. Juntos, Raymond y Martha se dedicaron a seducir y estafar mujeres solitarias, muchas de las cuales conocían a través de anuncios personales. Sin embargo, este patrón de estafas rápidamente escaló a asesinato a medida que fue pasando el tiempo. En 1947, James Thompson se convirtió en una de las primeras víctimas de esta horrible pareja. Él la sedujo y la convenció de que le diera acceso a su dinero. Finalmente, esta mujer murió en circunstancias misteriosas, aunque se cree que posiblemente envenenada a manos de este dúo. 2 años después, en enero de 1949, Janet Fay, una viuda de 66 años, fue asesinada. Tras mudarse con Raymond y Martha, Janet comenzó a sospechar de sus intenciones y el hombre terminó golpeándola con un martillo. Posteriormente, ella se encargó de estrangularla. Apenas un mes después, en febrero de 1949, en Michigan, Delphine Downing, una joven madre, fue asesinada. Fernández la había seducido y después de que Delphine sospechara, Beck la drogó. Cuando la víctima comenzó a despertar, Raymond la estranguló y posteriormente Martha ahogó también a su hija pequeña, Rainel, para no dejar testigos. Con estos crímenes podemos dibujar el perfil criminológico de Raymond, que destaca por ser un manipulador nato que utilizaba su encanto para atraer y engañar a sus víctimas. Presentaba además un trastorno de personalidad antisocial, no tenía remordimientos y no le importaba lo más mínimo violar los derechos de los demás. A esto habría que sumarle la lesión craneal que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, la cual podría haber desencadenado su comportamiento violento y criminal, afectando su capacidad de empatía y de juicio moral. Raymond Fernández era el cerebro detrás de las estafas y asesinatos, utilizando su intelecto y habilidades manipulativas para ejecutar sus planes. Su capacidad para atraer y engañar a mujeres solitarias fue crucial para la comisión de sus crímenes. Junto a él actuaba Martha Beck, que presentaba una fuerte dependencia emocional hacia su pareja, por lo que se mostró dispuesta a participar en sus crímenes para mantener su amor y atención. Tenía además problemas de autoestima, lo que le hizo convertirse en una mujer extremadamente celosa y posesiva, llevándola a actuar con violencia hacia cualquier mujer que viera como una amenaza. Presentaba también un trastorno de personalidad dependiente, necesitaba siempre la aprobación de su pareja y sufría miedo al abandono, lo que la convertía en una persona susceptible a la influencia de Raymond. La mujer actuaba como la ejecutora en muchos de los crímenes, utilizando su fuerza física y disposición a la violencia. Su participación era motivada por un deseo de complacer a Raymond y mantener así su relación. Ambos fueron arrestados en 1949 tras los asesinatos de Delphine Downing y su hija. Durante el juicio, su relación y los detalles de sus crímenes captaron la atención pública, con ambos intentando minimizar su culpabilidad. Sin embargo, fueron condenados a muerte y ejecutados en la silla eléctrica en 1951.
Raymond Fernández y Marta Beck, los Lonely Heart Killers, forman un dúo criminal cuya historia destaca por la combinación de manipulación y dependencia emocional. La dinámica entre el encantador estafador y la mujer emocionalmente vulnerable y violenta creó una combinación letal que acabó con la vida de varias mujeres inocentes. Y aunque esto de las parejas asesinas no es lo más habitual, os traemos un ejemplo actual para demostrar que no es cosa del pasado. Nos adentramos en la perturbadora historia de Monique Olivier y Michel Fourniret, una pareja criminal responsable de una serie de secuestros, violaciones y asesinatos que conmocionaron a Francia y a Bélgica entre 1987 y 2003. Hasta hace apenas 2 décadas, estos dos monstruos sembraron el terror por las calles. Michel Fourniret nació en 1942 en Sedan, Francia. Desde joven mostró comportamientos perturbadores y una tendencia hacia la violencia. Tras varias condenas por agresiones sexuales, Fourniret conoció a Monique Olivier en 1987. Lo hizo a través de un anuncio de correspondencia de solteros mientras estaba en prisión por esas agresiones. Monique Olivier, nacida en 1949, había tenido una vida marcada por relaciones fallidas y problemas personales. Encontró en Fourniret una figura dominante y rápidamente se convirtió en su cómplice. Juntos formaron una alianza siniestra basada en la manipulación, la sumisión y el sadismo. El 11 de diciembre de 1987, Isabelle Laville, de 17 años, fue secuestrada cuando iba desde la escuela hasta su casa. Durante ese tramo fue agredida sexualmente y asesinada por Fourniret, aunque con la ayuda de Olivier, que facilitó su secuestro. Sus restos serían hallados en un pozo en el norte de Auxerre, pero hubo que esperar para encontrarla hasta el año 2006. Fabrice André, un joven de 13 años, fue secuestrado en 1989, pero logró escapar y denunciar a Fourniret. Sin embargo, no fue hasta años después que se pudo vincular al hombre con otros crímenes, un error que le costará la vida a un gran número de víctimas a partir de ese momento. En 1989 se le perdió la pista, esta vez a una niña, Elisabeth Brichet, que tenía apenas 12 años. Fue secuestrada en Bélgica, violada y asesinada. Durante mucho tiempo se creyó que el asesino en serie belga Marc Dutroux era quien estaba detrás de esa muerte, nada más lejos de la realidad. Su cuerpo fue finalmente encontrado en 2004, cuando Fourniret reveló el lugar en el que se había deshecho de ella. En 1990, Farida Amish, de 30 años, fue asesinada por Fourniret, quien buscaba un tesoro escondido por otro criminal. Monique ayudó a deshacerse del cuerpo de esta mujer y poco después, ese mismo año, Joanna Parrish, una estudiante británica de 20 años, fue secuestrada, agredida sexualmente y también asesinada. En este caso, su cuerpo fue encontrado en un río. En 1994, Marie-Angèle Domecq, de 19 años, desapareció y Fourniret confesó haber acabado con sus días mucho tiempo después. La vorágine de violencia no cesó. En 2000 y 2001, la pareja secuestró, agredió y mató a Céline Sesson y a Mananja Tupon para posteriormente enterrarlas en su propiedad. Como podemos apreciar por la crueldad de sus asesinatos, Michel Fourniret exhibía varios rasgos psicológicos que lo distinguían como un depredador peligroso. Mostraba una intensa inclinación hacia el sadismo sexual, obteniendo placer al infligir sufrimiento y humillación a sus víctimas. Tenía una obsesión enfermiza con la virginidad y la pureza, seleccionando a jóvenes vírgenes como sus principales objetivos. Era extremadamente manipulador, capaz de controlar tanto a sus víctimas como a su cómplice, Monique Olivier. Por último, exhibía un claro trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por la falta de empatía, remordimientos y un desprecio absoluto por la vida humana. El hombre era el ejecutor principal y el cerebro detrás de los crímenes. Su metodología era meticulosa y calculada, asegurándose que cada secuestro, violación y asesinato se llevara a cabo con precisión. Utilizaba su inteligencia y capacidad de manipulación para atraer a sus víctimas y someterlas. Monique Olivier, por su parte, presentaba características psicológicas que la convirtieron en una cómplice eficaz para Fourniret. Mostraba una sumisión extrema hacia el hombre, dependía emocionalmente de él y seguía a rajatabla sus órdenes sin cuestionarlas. Aunque inicialmente pudo haber sido coaccionada, Olivier se convirtió en una participante activa en los crímenes, facilitando los secuestros y ayudando en los asesinatos. Justificaba sus acciones bajo la influencia de Fourniret, demostrando una capacidad limitada
desarrollada para la empatía y una tendencia a racionalizar la violencia. Olivier actuaba como facilitadora, utilizando su género para ganarse la confianza de las víctimas. Ayudaba a Fourniret a localizar y atraer a sus objetivos, participando activamente en la planificación y ejecución de los crímenes. Tras 16 años cometiendo viles asesinatos a placer, Michel Fourniret y Monique Olivier fueron arrestados el 26 de junio de 2003 en Bélgica gracias a la valentía y determinación de una joven víctima que logró escapar. La adolescente, de nombre Megui Ascension, fue secuestrada por la pareja, pero durante el intento de violación por parte del hombre, la joven consiguió escapar y pedir ayuda a la policía. Su relato detallado y preciso llevó a las autoridades directamente hasta Fourniret y Olivier. Tras su arresto, la policía belga y francesa comenzó a investigar los antecedentes de la pareja y rápidamente descubrieron patrones que conectaban a ambos con varios casos de desapariciones y asesinatos de jóvenes mujeres en Francia y Bélgica. La investigación también desenterró el papel activo de Monique Olivier en estos crímenes, revelando su complicidad y participación directa. Durante los interrogatorios, Fourniret comenzó a confesar una serie de crímenes y en 2004 admitió haber cometido al menos 9 asesinatos entre 1987 y 2001. Monique Olivier, por su parte, también hizo confesiones detallando su participación en los secuestros y asesinatos y confirmando las acusaciones contra su pareja. El juicio de Michel Fourniret y Monique Olivier comenzó el 27 de marzo de 2008 en Charleville, Messières, Francia. El caso atrajo una atención mediática masiva debido a la naturaleza espeluznante de los crímenes y la dinámica perturbadora de la pareja. Michel Fourniret fue acusado de 7 asesinatos, mientras que Monique Olivier fue acusada de complicidad en estos crímenes. Ambos enfrentaban cargos de secuestro, violación y asesinato premeditado. Durante el juicio se presentaron numerosos testimonios de familiares de las víctimas, así como pruebas contundentes recopiladas durante la investigación. Las confesiones de la pareja también fueron piezas clave del caso. Fourniret, en su defensa, intentó minimizar su culpabilidad alegando problemas mentales, mientras que Olivier se presentó como una víctima manipulada por su pareja. Sin embargo, sus confesiones y la evidencia en su contra fueron abrumadoras. El 28 de mayo de 2008, el tribunal declaró culpables a Michel Fourniret y Monique Olivier de todos los cargos. El hombre fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasaría el resto de su vida en prisión. Ella fue sentenciada a cadena perpetua, aunque con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 28 años. En 2018, Michel Fourniret confesó su responsabilidad en al menos 8 asesinatos adicionales, lo que llevó a la reapertura de varios casos de desapariciones y asesinatos sin resolver en Francia y Bélgica. Estas nuevas confesiones subrayaron la extensión de su carrera criminal y reforzaron su perfil como uno de los asesinos en serie más prolíficos y despiadados de Europa. Michel Fourniret murió en prisión el 10 de mayo de 2021 a los 79 años, mientras cumplía su sentencia de cadena perpetua. Monique Olivier, por su parte, sigue cumpliendo su pena y su caso sigue siendo un ejemplo perturbador de cómo la dinámica de una pareja puede alimentar y amplificar una espiral de crímenes atroces. Curioso, ¿no? Cómo 2 caracteres pueden unirse y formar una pareja de criminales. En alguno de los casos entra en escena la denominada folie à deux, también conocida como locura compartida o locura 2, un fenómeno psicológico fascinante y perturbador que a menudo se encuentra en casos de crímenes cometidos por parejas o grupos de personas muy cercanas. En pocas palabras, la folie à deux se refiere a la situación en la que un individuo, conocido como el sujeto primario, desarrolla un trastorno psicótico como la esquizofrenia y transmite sus delirios o creencias irracionales a otra persona cercana, conocida como el sujeto secundario. Como podéis imaginar, este fenómeno puede tener consecuencias devastadoras. En casos de homicidio, uno de los miembros de la pareja puede convencer al otro de que deben cometer un crimen atroz debido a sus creencias delirantes. La folie à deux puede intensificar la dinámica de una relación tóxica, alimentando la paranoia, la violencia y la disociación de la realidad. Un aspecto intrigante de la folie à deux es cómo el sujeto secundario, a menudo sin trastornos psicóticos previos, puede verse atrapado en las creencias delirantes del sujeto primario debido a la proximidad emocional y a la manipulación. Esta dinámica hace que sea difícil determinar la responsabilidad individual en crímenes cometidos en el contexto de este fenómeno. Movidas por esa folie à deux, Christine y Léa Papin, 2 hermanas francesas, cometieron uno de los crímenes más impactantes del siglo XX en Le Mans, en Francia, en el año 1933.
Las hermanas Papin, Christine, de 27 años, y Lea, de 21, trabajaban como criadas para la familia Lancelin. Aparentemente, las hermanas tenían una relación muy estrecha y dependiente y compartían una profunda aversión hacia el mundo exterior. El fatídico incidente ocurrió el 2 de febrero de 1933. Esa noche, después de una discusión con la señora Lancelin, las hermanas desataron una brutal furia sobre ella y su hija Genevieve. Utilizaron martillos y cuchillos de cocina para golpear y apuñalar a las dos mujeres, dejándolas mutiladas y muertas en una escena espantosa. Después del crimen, las hermanas se encerraron en su habitación, donde fueron encontradas al día siguiente por la policía. Confesaron el crimen con frialdad, pero no ofrecieron ninguna explicación lógica para sus acciones, más allá de insinuaciones sobre un supuesto maltrato por parte de las víctimas. El juicio de las hermanas Papin atrajo una enorme atención pública y se convirtió en un caso emblemático de folie à deux. Fueron declaradas culpables y sentenciadas a prisión perpetua. Christine murió en la cárcel en 1937, mientras que Lea fue puesta en libertad condicional en 1943 y vivió en relativo anonimato hasta su muerte en el año 2001. Christine y Lea Papin eran mujeres con antecedentes familiares difíciles, criadas en un entorno empobrecido y con poco acceso a la educación. Su relación como hermanas era intensamente dependiente y parecían carecer de conexiones sociales significativas fuera de su dúo. Ambas mostraban signos de trastornos mentales como paranoia y delirios compartidos, lo que las llevó a vivir en un mundo de fantasías y conspiraciones. Su empleo como criadas podría haber exacerbado su resentimiento y sentido de injusticia al percibirse como inferiores y maltratadas por sus empleadores. La explosión violenta que llevó al asesinato parece haber sido desencadenada por una combinación de factores, incluida la tensión acumulada, la percepción de agravios y posiblemente la creencia distorsionada de que estaban defendiéndose a sí mismas. El caso de las hermanas Papin ejemplifica cómo la combinación de factores ambientales, genéticos y sociales puede conducir a comportamientos extremadamente violentos, especialmente cuando se alimentan de una relación tan estrecha como la que compartían Christine y Lea. Un caso que, pese a que ocurrió hace prácticamente 100 años, sigue siendo estudiado en las universidades, ya que destaca por su complejidad. Otro caso interesante es el de Gladys y Helen Sherman, otro ejemplo trágico de folie à deux que ocurrió esta vez en Estados Unidos en la década de 1950. Gladys y Helen Sherman eran dos hermanas que vivían en una granja a las afueras de Mansfield, Ohio, en la década de 1950. Su vida estaba marcada por una serie de desafíos familiares y sociales. Se sabe muy poco sobre su infancia, pero se ha sugerido que crecieron en un entorno rural aislado, con pocos contactos fuera de su familia inmediata. Este aislamiento podría haber contribuido a la formación de una relación extremadamente estrecha y dependiente entre las dos. El 15 de febrero de 1958, las vidas de las hermanas Sherman tomaron un giro trágico cuando entraron a una tienda en Mansfield y desataron un acto de violencia sin sentido. Armadas con rifles, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los clientes y el personal de la tienda. 3 personas murieron en el acto y varias resultaron gravemente heridas antes de que la policía pudiera detenerlas. Este caso desconcertó a la comunidad local y atrajo una atención nacional. Durante el juicio se revelaron detalles sobre la vida de las hermanas y su estado mental. Se presentaron pruebas de que sufrían trastornos mentales graves, incluida una creencia delirante de que estaban siendo perseguidas y amenazadas por fuerzas externas. Esta paranoia lo que hizo fue alimentar su comportamiento violento, aunque nunca se encontraron pruebas concretas que respaldaran esos delirios. El juicio fue complejo debido al estado mental de las hermanas. Si bien se las consideraba responsables de sus acciones, también se reconocía que necesitaban atención psiquiátrica especializada. Finalmente fueron declaradas culpables de asesinato y condenadas a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico. A lo largo de los años se realizaron varios intentos para revisar su caso y evaluar su estado mental. Sin embargo, las hermanas Sherman permanecieron recluidas en el hospital psiquiátrico por el resto de sus vidas, sin volver a experimentar la libertad que una vez tuvieron en su granja rural. El perfil criminológico de Gladys y Helen revela una combinación de factores que contribuyeron a su comportamiento criminal. Su aislamiento social, su dependencia mutua y sus trastornos mentales subyacentes interactuaron de manera compleja, llevándolas a un estado de paranoia y delirio que culminó en un acto de violencia extremadamente destructivo.
Este caso destaca la importancia de comprender cómo los trastornos mentales pueden influir en el comportamiento criminal y subraya la necesidad de intervenciones tempranas y adecuadas para abordar los problemas de salud mental en contextos familiares difíciles. Y en Daniel y Manuela Ruda encontramos otro ejemplo intrigante de folia de lo que ocurrió esta vez en Alemania a finales del siglo XX. Daniel y Manuela Ruda eran una pareja joven que vivía en Bochum, Alemania, a finales de la década de 2000. Su historia está marcada por una serie de factores que contribuyeron a un trágico desenlace. Ambos provenían de entornos familiares problemáticos y habían experimentado dificultades en sus vidas antes de conocerse. Daniel había tenido problemas con la ley en el pasado, mientras que Manuela había luchado contra problemas de salud mental, incluida la depresión. La relación entre ambos parecía ser intensamente dependiente y codependiente. Se habían aislado del mundo exterior, creando un universo propio donde compartían delirios y fantasías oscuras. El 4 de julio de 2001, la pareja perpetró un acto de violencia que horrorizó a Alemania. Entraron en la casa de una vecina, Anne, y la torturaron hasta la muerte. Utilizaron cuchillos y un hacha en el brutal ataque, que fue descrito como extremadamente sangriento y perturbador. Después del crimen, Daniel y Manuela intentaron limpiar la escena y huir, pero fueron capturados por la policía poco después. Durante el interrogatorio revelaron una serie de delirios y creencias extrañas, incluida la idea de que estaban cumpliendo órdenes de un ser superior. El juicio de Daniel y Manuela atrajo una gran atención pública y planteó preguntas sobre la naturaleza de su relación y su estado mental. Fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico. El caso de los Ruda destaca la complejidad de las relaciones codependientes y cómo pueden alimentar comportamientos extremadamente violentos cuando se combinan con otros trastornos mentales subyacentes. Además, resalta la importancia de intervenir a tiempo en estos problemas de salud mental, especialmente cuando se presentan en contextos de estas relaciones disfuncionales. Como veis, no son pocos los asesinatos cometidos a dúo a lo largo de la historia. Yo os he dejado solo algunos de los ejemplos que personalmente más me han impactado y me han llevado a recordar que el mal puede manifestarse de formas sorprendentes y a menudo incomprensibles. Esta folie à deux o locura compartida de la que hemos hablado ofrece una ventana fascinante pero a la vez aterradora hacia la mente humana y hacia la complejidad de las relaciones interpersonales. Cuando dos personas comparten delirios o creencias irracionales, pueden impulsarse mutuamente hacia actos de violencia impensables, creando una espiral descendente de destrucción de la que cualquiera puede ser víctima. En los casos de las parejas de asesinos que os he traído hoy, podemos ver cómo las dinámicas de poder, la codependencia y los trastornos mentales pueden interactuar de manera explosiva, llevando a cabo actos extremos de crueldad y horror. Unos crímenes que desafían nuestra comprensión convencional del comportamiento humano y nos obliga a enfrentar la complejidad y la oscuridad que yace en el corazón de nuestra condición. La psicología y la criminología son clave a la hora de identificar y abordar de manera efectiva los factores que pueden influir en esta folie à deux o en los crímenes cometidos en pareja. Hay que remarcar que en relación a esta locura compartida, el Indian Journal Psychiatric destaca que este trastorno compartido se puede tratar y es vital detectarlo a tiempo. Los pacientes que lo presentan requieren tratamientos con antipsicóticos, psicoterapia individual, de grupo e incluso terapia familiar. Que sirva este episodio del podcast para recordar una vez más la importancia de la salud mental en una sociedad como la nuestra.